Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto se llama Mis Amigos los Migrantes. Yo soy Ángel Mota y en este espacio procuramos poner de manifiesto las emociones y vivencias que hemos tenido quienes decidimos dejar el lugar de origen para establecer o emprender una nueva vida en un nuevo lugar. En ese proyecto hemos tenido ya unos cuantos episodios que hemos disfrutado y hemos aprendido de diferentes personas en diferentes lugares del mundo. Tú puedes ayudar a que esto siga sucediendo suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, dale ahí en el botón de suscribir, pero también dale en la campanita para que te lleguen y actives todas las notificaciones de nuevos episodios. Compártelo con otras personas y dale like para que nos ayudes a posicionarnos con el algoritmo de YouTube para que así muchas otras personas, muchos otros inmigrantes se enteren de las historias de venezolanos y no venezolanos en cualquier parte del mundo, inmigrantes que decidieron dejar el lugar de origen. Gracias por estar allí, gracias por suscribirte. Vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Carlos José León, licenciado en Ciencias Políticas y de Gobierno, creador y moderador del programa Red Inventados, inmigrante desde el año 2018. Nacido en Caracas, actualmente vive en Brasil, donde ha podido emprender con programas de formación llamados Aprende Portugués, Eufalo Español y Factor Idiomas, tendiendo así la mano a sus paisanos y demás ciudadanos locales en el país donde vive ahora. Él, sin duda, es parte de mis amigos, los migrantes. Bienvenido, Carlos José León. Desde Brasil hacemos este contacto con él. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Ángel por la invitación. Muy contento. Oye, cuéntanos más o menos cuál es la anécdota que quieres compartir hoy con nosotros. ¿Cuál es esa historia que te ha sucedido como migrante? Bien, yo creo que la primera que podría mencionar es una de bien temprano de haber llegado a Brasil, que fue el tema de los documentos, porque para poder, en aquel momento, ¿no? Ya eso cambió un poco, pero cuando nosotros solicitamos la residencia, no sabíamos que existía un acuerdo fronterizo entre Ok. Venezuela y Brasil, y ese acuerdo fronterizo decía que los venezolanos no podemos acudir a la residencia si veníamos en avión al país. Solo se Ah, podía acceder a esa residencia en el país por tierra. Y si eso eres un fue algo que caminante. nos, exactamente, nosotros, wow, ¿y ahora qué hacemos? Estamos en Sao Paulo, muy lejos de la frontera de Venezuela, pero la persona, la funcionaria de la Policía Federal nos explicó, mira, puede ser cualquier frontera, porque el acuerdo es con los venezolanos. Entonces ustedes pueden venir por cualquier frontera, pero tiene que ser terrestre. Ok. Y eso allí significó tener que irnos a Paraguay por unos 2 días, que era la frontera más cercana, también estaba la de Argentina, pero por facilidades la de Paraguay estaba era más viable. Y en esa experiencia pude conocer las cataratas de Iguazú, de Foz de Iguazú, que son, bueno, un patrimonio de la humanidad. Ujú. Y bueno, a través de esa anécdota puedo decir dos cosas, ¿no? Que a través de algo, un imprevisto, una poca preparación de mi parte, en no haberme documentado en cómo se accede a los documentos en este país en ese momento, pasé por ese presupuesto que no lo tenía estipulado, gastar dinero Ujú. adicional de ir a otro Claro. país para solo si sellar el pasaporte. Y en consecuencia, la anécdota especial es que pude conocer uno de los monumentos naturales más importantes y preservados de la humanidad. Y cuando volví a Sao Paulo, volví como con una especie de energía diferente, que digo que si no fuese sido así, no me hubiese ido de la forma como me fue. Creo que todos esos días que ¿Sientes estuve que te dio una energía reflexionaba bonita haber estado allí? y reflexionaba mucho cuando estaba en las cataratas, porque a su vez me venían cosas sobre Venezuela, que wow, estoy conociendo las cataratas de Iguazú y nunca pude ir al Salto Ángel Ujú. en Venezuela, o lo que significa el Parque Canaima en general, Sí. visitar todas las cataratas que también tenemos allá, y a su vez me decía, wow, todo lo que la gente viene del mundo a conocer, había gente de cualquier nacionalidad, y nosotros decíamos, y nuestro Salto Ángel está allí ignorado, allí apartado de, bueno, Ujú. es que en términos de turismo, pero que está allí. Y yo creo que esa sería la anécdota, en punto que también a partir de allí dije, wow, hay que informar a los venezolanos que antes de venirse no se vengan a mengua, se documenten bien de cómo funciona. Con el tiempo, esto fue en marzo, hubo las elecciones en Venezuela de abril de ese año y vino la estampida, digamos, masiva de migrantes, y el acuerdo fronterizo fue colocado de lado
porque no había condiciones para que todos incluso entrasen con un pasaporte, porque la mayoría venía sin pasaporte, porque no tenían pasaporte en Venezuela. Entiendo. Ok, te fuiste de Venezuela y afortunadamente aprendiste la lección de alguna manera de documentarte mejor, saber un poco cuáles son esos requisitos específicos y creo que en general para cada país hay que hacerlo, documentarse bien para no pasar esto, para no gastar más plata, por ejemplo. Pero ahora estás en Brasil, ¿cuál es tu situación actual? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Bien, gracias a un empleo que ya yo tenía en Venezuela, un empleo freelance, yo trabajo como soporte técnico español-portugués y eso lo hacía en Venezuela. Cuando decidí venirme, conversé con esta empresa, que es una empresa mexicana, la oportunidad de yo poder salir de Venezuela, esto implicaba el tema del salario, porque yo me pagaba muy bajo en Venezuela y conversé con ellos para saber si estando en Brasil podía contar con ellos y eso implicaba que me iban a mejorar la propuesta salarial. Ellos aceptaron, muy contentos porque también el trabajo mío se estaba viendo afectado con el internet en Mm. Venezuela. Entonces yo le dije, mira, esto también es por eso, porque yo quiero seguir trabajando y quiero estudiar también fuera, pero si estoy acá con el internet no lo puedo hacer. Y eso desde entonces lo sigo siendo soporte técnico español-portugués para proveedores que vienen de Argentina, Colombia, México, Brasil, Guatemala. Eso es lo que sigo haciendo desde Venezuela. Pero estando en Brasil comencé con el mundo del español haciendo un poco de traducciones. No soy traductor, son algunas traducciones de contenido, digamos, político, porque a veces hago traducciones para personas que son abogados y están Ok. haciendo maestrías en España y están presentando artículos relacionados al tema de la política brasileña. Entonces necesitan que yo, como soy formado en esa área, allí yo les voy corrigiendo o agregando algunas frases. Doy clases de español, principalmente las de conversación, que son las que me gustan más, y portugués. Recientemente comencé un voluntariado de migrantes, digamos, entonces allí participo en cursos de lecturas en portugués con otros inmigrantes. Yo aprendo también y a través de esa misma mecánica, pero también enseño a otras personas. Entonces, Pero ya, básicamente estoy en ese mundo de los idiomas con una visión social y voluntaria. pero ya antes hablabas portugués, antes de emigrar. Claro, sí, sí. Eso es forma parte de la preparación antes de salir de Venezuela, cuando ya claro, cuando estudiaba portugués no visualizaba dejar mi país, no lo Ujú. quería hacer. Yo lo hice porque en la carrera me exigía probar un idioma Ok. y por cosas mecánicas de que el inglés se agotaba muy rápido, yo elegí el idioma portugués. También por el tema del auge del Mercosur en aquel momento, que estaba muy en alto Ujú. la propuesta de integración de países. Yo digo, bueno, ¿qué tal? Y aprendemos portugués. Y a la universidad llegaban muchos brasileños, entonces yo podía medio que escuchar y aprender. Pero cuando decidí venirme, yo creo que ni los 3 años me ayudaron bastante, pero no me habían preparado para lo que iba a recibir, porque es muy duro el tema del idioma portugués en este caso, es No, y difícil. que además uno aprende, digamos que por fuera, superficialmente un idioma, pero hay cosas más, mucho más adentro a nivel urbano quizá, que ni siquiera te las imaginas y son sus propios modismos, sus propias palabras y supongo que tiene que ver con eso, que le fuiste cogiendo, digamos que la maña, por decirlo de alguna manera, y hoy estás ahí en Brasil ya 3 años, ¿no? 3 años, sí. ¿Y cómo te ha tratado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha Bien, parecido? yo les diría que, por ejemplo, al sur de Brasil, generalmente ya por ser una geografía del propio país, las personas no son tan cálidas como toda la región Caribe, ¿no? Ok, Digamos, esa calidez con la que contamos y con la que no tienen la mayoría de los europeos tampoco, así que no son unos marcianos, esto es cuestión de países. ok. Pero en relación al brasileño en específico, de tú a tú, cuando conversas con un brasileño, la impresión humana es muy grande, o sea, te tratan muy bien. Sin embargo, en lo general, digamos en Venezuela, cuando nosotros nos decían en un salón de clases, mira, él es, no sé, italiano, colombiano, tráete el italiano, tráete el colombiano, Ujú, tráete ujú. Era una cosa, aquí no vas a ver eso, de que, tráete al venezolano, no. Te tratan bien, súper perfecto, te preguntan cómo está, cómo te está tratando el país, te está gustando la ciudad, hay algo en que pueda ayudarte y ya, acabó la conversación. Entonces, que eso me pasaba al principio, yo decía, bueno, pero esta gente, ¿cómo hago para crear amistad? No, no dejarlo allí solamente.
que yo no estoy en una situación precaria como muchos venezolanos. Yo estoy, gracias a Dios, bien, estoy estable. Y no era el típico trato de que a veces, como ocurrió, que llegaban algunos y aparecían en la puerta de tu apartamento con una bolsa de comidas. Entonces tú, claro, por no rechazar nada, pero tú decías, wow, es que yo estoy dando una imagen de ese Ujú. tipo, o qué estará pasando. Claro, había un concepto general de que todos los venezolanos estábamos pasando hambre. Sí. Y eso había que desconstruirlo de alguna manera. Y eso fue uno de los primeros retos que yo tuve, de tener que crear amigos y no crear gente que me ayude, ¿no? Sino yo también quiero ayudar a este país, yo también quiero enseñar, en este caso el español. Y en ese punto descubrí grandes amigos también por todo Brasil, conocí amigos luego presencialmente que no los había conocido y creo que en general el brasileño también me devolvió una forma de trato humana que no teníamos en Venezuela, que es esa cercanía. Nosotros somos súper panas también, pero aquí es como que te dan una palmadita en la espalda a cada 3 minutos que están hablando, como de apoyo. Yo creo que esa proximidad, Ujú. en cierta forma en Venezuela todavía es muy machista, no la teníamos. Ok. Y yo creo que la aprendí aquí, como un poco más de contacto. Viajemos un poquito al pasado, 3 años atrás o más de 3 años atrás, para que me cuentes cuál fue el detonante de tu salida del país, ese momento clave en el que dijiste, ya basta, ya está bueno, me voy. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, yo estaba finalizando la carrera de estudios políticos. Yo estudié en una universidad controlada por el gobierno, que es la Universidad Bolivariana de Venezuela. Yo iba a empezar a estudiar historia en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, la universidad se fue a paro como por 2 años. Y yo decía, wow, se me va a pasar la edad y yo necesito estudiar rápido. Ujú. Y allí en esa universidad había una oferta de estudios políticos y gobiernos. Revisé el pensum y bueno, comencé. A mitad de la carrera comencé a ser, junto con otros compañeros de clase, digamos, perseguido, digamos, sistemáticamente en el sentido de que los propios compañeros nos metían el pie, digamos, como decimos típicamente en Venezuela, los profesores también te Por hacían ser de una posición política contraria. o por llevar la contraria, porque a veces tú podías criticar también al otro bando, o sea, yo Claro. criticaba al otro bando también, porque Ujú. además tú estás estudiando, tú no estás haciendo proselitismo, y allí se hacía proselitismo, entonces yo no estaba de acuerdo con eso, hacer proselitismo es un espacio educativo, de análisis, de crítica, Ujú. entonces por solo pensar de esa forma o proponer esa forma de aprendizaje, claro que no eran todos los profesores, había profesores muy buenos también, el profesor Jesús Fuente, que lo recuerdo siempre con cariño, no, llevaban una mecánica de persecución, de que tú eres fascista, tú eres esto, ta, ta, ta. Mm. Entonces, eso fue como que fue haciéndonos callar un poco porque ya veíamos que las amenazas eran de otra forma. Nuestras notas reflejaban eso. Los profesores, cuando entraba en un semestre un profesor nuevo, por ejemplo, una profesora de Relaciones Internacionales de aquella época me dijo, tú eres Carlos León. Y yo nunca en mi vida la había visto, pero ese mensaje de que ella sepa tu nombre ya te Sí. decía mucho. Decía, wow, esta gente está muy conectada y ya te daba miedo. Tú decías, wow, no sabe qué va a pasar aquí. Eso me fue como callando un poco y cuando terminé la carrera yo me fui a estudiar a la Universidad Simón Rodríguez Administración de Recursos Humanos. Allí me fui con más experiencia, pero allí el plano político era mucho más rudo y mucho más agresivo porque no habían códigos, digamos, dentro del liderazgo estudiantil no habían esos códigos que habían en otra universidad, Claro. porque todos eran líderes, todavía había un cierto respeto. En esta no, en esta era sangrienta, pero ya yo tenía un poquito más de calma y tranquilidad. Cuando llegó el momento de postularme al centro estudiantil de esa universidad, fue en el año 2017 y si yo ganaba las elecciones iba a estar hasta el 2019, pero en el 2018 eran las elecciones de Maduro. Ujú. Entonces digamos que en conversaciones llegamos a la conclusión de que si nosotros ganábamos ese centro estudiantil, porque las oportunidades eran grandes de ganarlo, porque la gente estaba cansada del otro centro, nosotros íbamos a hacer una gestión muy cuesta arriba porque iba a ganar nuevamente el chavismo y a nosotros íbamos a quedar en medio entre chavismo, el poder universitario que era a favor del chavismo y Ujú. nosotros un grupo que iba como contra la marea. Y Entiendo. ya habíamos recibido amenazas o una especie de coacción por parte de otros líderes estudiantiles que venían de otras universidades, de otros centros universitarios, y aquellos mastodontes que se paraban así en la puerta como para intimidarte.
y ya de alguna forma estábamos fichados, como decimos en Venezuela. Yo en ese momento dije, mira, conversando con mi esposa incluso, dije, bueno, vámonos de una vez, y incluso para protegernos también de que nos pueda pasar algo, porque yo vivía en Chacao y, y esto se puede salir de control en tema de que te persiga o me persigan a mí en la noche viniendo de clases. Por allí, una de las razones personales, profesionales, principalmente estudiar fuera, siempre fue mi sueño. Yo siempre dije, me voy a estudiar. Claro, no en el momento en que tuve que hacerlo, pero siempre lo pensé. Y Brasil por el tema del idioma. O sea, fueron Ok. esencialmente tres razones, y el detonante fue ese, la situación, creo que política Claro, y de insatisfacción también. porque además la política es algo que te apasiona y Exacto. querías hacer tu carrera política y las bases, digamos que son la universidad, incluso el colegio, das Exacto. esos primeros pasos allí, pero en tu caso eras muy crítico y eso te Ujú. hizo, bueno, te generó enfrentamientos. Sí, de cualquier tipo. Incluso después participaba digamos, lo que sería el otro bando, en otras invitaciones que me hacían a reuniones yo iba de invitado, de Primero Justicia, iba a Voluntad Popular, y yo, claro, estoy en una fase universitaria en la que quiero escuchar propuestas, ver a cuál me vinculo. No, al final no me vinculé a ninguna, me parecían todas muy populistas. Y más de lo mismo también, porque la lucha no era solo quitar al pana que está en la silla ya, sino qué le vamos a proponer al país. Y no era un discurso repetitivo como lo que se sigue viendo. Y eso también me trajo, digamos, contrariedades. Porque yo iba muy en contra de la mitificación de los líderes. Entonces estos partidos tienen una mitificación con el líder. Yo recuerdo que con la gente con los de Valencia, que no recuerdo el nombre del partido, no lo voy a mencionar, ese es muy famoso, que era una cosa, con Salas Romer, no sé si se puede mencionar. Ajá, Salas ajá, Romer está fuera del país, ajá. pero Salas Romer es de aquellos que pudo haber ganado cuando Chávez, Ujú. en el 98, pero él se fue del país, ¿no? A raíz de toda de esa situación, y todavía había gente en Venezuela que estaba en ese partido diciendo, no, que Salas Rome, el presidente Salas Rome. Entonces decía, wow, hay que aterrizar los pies, mis panas, porque aquí el tipo está por allá, perfecto. Él fue un pilar en Venezuela en un momento de la democracia, pero ya hay que pensar en nuevas caras, hay que darle espacio a nuevos líderes. ¿Qué es eso de que nos vamos a morir con el tipo en la urna y nosotros todavía él va a ser presidente? ¿Qué es eso? Entonces, Sí. eso se veía en muchas figuras de partido y me incomodaba, honestamente me incomodaba tener que ir a un espacio donde había muchos jóvenes, que era la más rabia que me daba. O sea, oye, no son capaces de vislumbrar otra cosa que seguir el vaso negro o el vaso blanco, no ven otro tipo de política. Ok, y entonces ahora estás en Brasil, ya estás instalado, ya estás, como dicen en Colombia, amañado, y tienes estos tres emprendimientos que ayudan de alguna manera a los venezolanos, pero también a los locales. Tienen que ver con aprender español, con aprender portugués y con aprender inglés. Son de alguna manera unas escuelas de capacitación. Cuéntanos de eso, de tu emprendimiento o de tus emprendimientos. Bien, digamos que el tema del emprendimiento en Brasil, al ser un país tan grande, y al final tú no compites solo con tus capacidades, sino con la de los demás. Hay mucho talento también, profesores muy buenos, chilenos, argentinos, colombianos. Hay una diversidad muy grande en la que para destacarte tienes que ser extremadamente muy bueno. Y al final demostrar que tu español, el español de Venezuela, es igual de bueno como el de los demás, Ok. que eso es algo que acá no se sabe, honestamente no se maneja muy bien qué español estudiar. Es como cuando uno va a estudiar portugués, tú te dices, pero será el mismo de Portugal, será el mismo de Brasil. Eso pasa con el español, y al haber una inmensidad de más de 20 países, la gente dice, ¿cuál es el español bueno? Y al ser nosotros los venezolanos una visión, o al ser los venezolanos asociados a una imagen de migración y no a una imagen de profesores, Ok. cuesta revertir eso. Eso ya se hizo, gracias a Dios, con el trabajo de muchos venezolanos y el apoyo de muchos brasileños. Pero igual, destacarte es una parte difícil, entonces nosotros dijimos, hay miles de brasileños estudiando español a nivel de cursos, pero no hablan bien. Vamos a ver qué hacemos para que lo que ellos desean al final se logre. Y allí surgieron las clases de cursos de conversación. Ok. Básicamente son módulos de conversación donde nosotros vamos al foco
de esos miles de brasileños que estudiaron 5 años de idioma y nunca lo terminaron de hablar. Nos vamos a sacarle algunos módulos con técnicas de oratoria, con técnicas de ejercicios de dicción, porque también la pronunciación es difícil. Y por allí fue con el español, con el portugués fue al contrario, pero en relación a Brasil fue eso. Y el inglés es el último que hemos incorporado, también por una necesidad nosotros de vender una versión de inglés que sea hecha por extranjeros y no un inglés enseñado por nativos, porque hay lo que nosotros hemos considerado algunos vicios que se arrastran, pero por el propio portugués. Entonces, cuando se enseña el inglés, ¿qué te digo? YouTube, ¿no? Que en inglés se dice YouTube. Acá en portugués se diría YouTube. Ok, YouTube. Cuando ellos enseñan inglés, llevan esa asociación y enseñan a la persona a pronunciar YouTube también, cuando no debería ser. Entonces entiendo, nosotros es como que una visión extranjera del idioma, pero nosotros no somos nativos tampoco del claro. inglés, pero llevamos esa visión. Eh, Salió muy bien, de verdad que esa propuesta pensada el 2019, más o menos, no, 2020, mediados del 2020, gracias a un posgrado que estoy haciendo en proyectos, donde vi más o menos unas técnicas de implementación de proyectos, donde dije, esto lo puedo llevar a los idiomas, lo llevé, salió muy bien, permitió incluso ampliar el nivel de profesores que se podían beneficiar y llegamos hasta ese punto. Y yo pude dedicarme con más calma a mis estudios. Muy bien. Y entonces con estos emprendimientos que tienes sobre la marcha, que hoy por hoy generan empleo no solamente a venezolanos, sino también a gente local de allá, de Brasil, y viendo cómo te ha ido y cómo lo has vivido, ¿qué sientes que es el éxito para un migrante? ¿Cuál es esa cosa que definitivamente hace a un migrante exitoso? Mira, una vez no, siempre mis abuelos me decían, mi abuela especialmente me decía que uno no podía llegar a la casa de alguien sin nada en las manos, Ujú. nunca. Y nunca te podías ir de esa casa sin dejarla mejor de como la encontraste. Yo creo que al principio yo no aplicaba esta filosofía, pero luego la entendí en el término de ser un inmigrante, es traer algo bueno a este país y dejarlo mejor de cuando me vaya. En este caso, traer calidad, traer disposición, traer voluntad. ¿Cómo me siento? Wow, creo que era uno de mis grandes dolores de cabeza poder decir, ¿qué puedo hacer yo en este país que no se ha visto desde una mediocridad, desde una mera ayuda? Yo quiero que algo que sea bueno, que sea de calidad, que ayude a que esta sociedad brasileña sea mejor. Y los idiomas es una puerta para dejar a una sociedad mejor, dado el mundo que estamos teniendo en este momento. Creo que los idiomas, como me abrieron las puertas a mí a través del portugués, puede sin duda abrírselas a Brasil a través del español, a través del inglés, a través de cualquier otro idioma. Pero la propuesta nuestra es una propuesta económica, es rentable para nosotros y es accesible para los brasileños, que no es normal en los cursos tradicionales. Entonces me siento orgulloso de que pudimos plantear eso, de que muchos profesores con los que hemos trabajado se han identificado con la propuesta, que era la parte que nosotros decíamos, wow, hay que decirles por qué cobramos barato o Ok. por qué no pagamos tan bien o no pagamos tan bajo, es pensando inicialmente en eso y porque al final somos una marca nueva. Entonces, llegar a un público de calidad tiene que ser medianamente un precio rentable para todos. Y creo que me siento orgulloso de eso porque se creó una comunidad. Hoy en día somos más de 7 profesores que estamos allí en conjunto. eh, un universo de más de 20 estudiantes. Eso realmente al principio no lo habíamos visto wow, tan fructífero de esa forma, pero se ha logrado un gran trabajo. De 20 estudiantes solo de Factor Idiomas. Ok. Individualmente nosotros también tenemos clases particulares. Yo sigo dando mis clases particulares en escuelas acá en las ciudades. Los profesores con los que trabajamos también tienen sus propias clases, pero esto es un proyecto plus que surgió como una forma de darle cabida a otro tipo de población. Y detalle, nuestro perfil de estudiantes con los últimos meses se ha orientado más a personas adultas por encima de 50 años que en su vida habían podido estudiar español o que siempre habían querido y nunca habían podido por lo costoso que era y cuando conocieron de nuestro trabajo
les encantó. Entonces, también hemos impactado desde el punto de vista social un nicho de población que a nivel social en su país había sido apartado de cualquier acceso a un idioma. Eso para nosotros también nos deja muy contentos, aunque al principio no era, el proyecto no estaba totalmente orientado allí, pero si llegamos a ese tipo de gente también nos contenta mucho. Oye, Carlos, ir a un país significa adaptarse y en ese proceso de adaptación yo siento que uno tiene que dejar cosas, quitarse cosas del país de donde viene y escoger cosas del país donde llegas. ¿Cuáles son esas cosas que te has quitado, esas etiquetas, esa ropa, no sé, por decir, por ponerle un nombre? ¿Y cuáles has agarrado de Brasil? Mira, creo que la primera que comenté, el tema del contacto, ser más familiar, ser más amigo directo, ¿no? Ser menos conservador en el sentido machista general, como en Venezuela, que si una persona está llorando, ah, mira, este está llorando, mira esto. Eso creo que me lo quité totalmente. Pero si pudiera decirles algo esencial, creo que fue aquel pensamiento que por años yo critiqué, pero que en el fondo no me lo quitaba, era yo voy a, yo estoy en un país, yo estoy llevando diploma, yo estoy formado, yo consigo cualquier cosa, o yo rápido me formo o entro en un trabajo y wow, van 3 años y yo no he podido encontrar un empleo en este país donde, donde yo pueda ejercer mi carrera. Okay. Entonces, lo que yo me tuve que quitar fue ese orgullo de que tenía un título y podía hacer cualquier cosa en otro país. Por otro lado, pensar y descubrir con mis propias manos que no soy el mejor, que no somos los mejores, los Ujú. venezolanos, que hay mucha gente buena, también igual de capacitada, y que lo que nosotros teníamos era un ego muy grande y que nos los bajaron afuera. Entonces creo que en particular yo criticaba mucho afuera y luego dentro de mi país, y cuando estaba afuera quería defender también lo que estaba allá, y creo que era, ya ahí también me quité algo. Tratar de defender lo indefendible no es una buena mecánica de vida. Y en general creo que ayudar al otro me ayudaba a mí también, porque en este tema, en este mundo de los idiomas, mucha gente se aprovechó de mi voluntad, claro que sí, mucha gente que yo les di clases y se fueron sin pagarme, o que yo contraté eh, y puse a un profesor y al final me tocó a mí pagarle las horas al profesor y esta persona no pagó. Ese tipo de cosas me sucedieron, pero al final yo no voy a generalizar un país por eso. Que algo que pudiera haber hecho antes y decir los brasileños son esto, no, Mm. ya no haría eso jamás. Y igual lo pediría de los venezolanos o de los extranjeros que no lo hagan con los venezolanos, que no somos todos, como suele ser o suele ocurrir en los medios de que son divulgados cosas malas de nosotros los venezolanos. Entonces yo creo que sí, esa etiqueta me la quité de creer que soy el mejor o que creer que lo que yo iba a hacer era lo único y lo más valioso. Ahora no, ahora creo que tengo una posición más reservada de esperar y luego ataco, dependiendo de dónde. Saber cuál es la batalla que voy a librar, ¿no? También. Muy importante, muy importante. Pero hablando de batallas y lo que comentas de que tú no te has logrado posicionar, digamos, con tu carrera en este país, pero de alguna manera has aprovechado las redes sociales para crear contenido y para impactar también por allí. Es decir, no te has quedado en el aparato, por decirlo de alguna manera, sino que has estado allí también brindando ese conocimiento como politólogo o como un líder y lo haces a través de las redes sociales. Y eso es valioso y eso también se aplaude. Sí, el tema de cuando uno se forma es pensar algún día en ejercer. En el caso nuestro venezolanos y en toda América Latina siempre el lema es, ah, pero no tienes experiencia o demuéstrame qué experiencias tienes para postularte a este cargo. Y así es la política. La política es en base a ejercer, es de alguna forma demostrar que tú eres rentable para ese país o para esa ciudad o para ese municipio y por qué tu experiencia puede traer algo de bueno para Mm. estas localidades. En nuestro caso, tenemos más de 20 años con una dictadura en el poder. Entonces, podremos decir nosotros, es que en dónde pude yo demostrar mi experiencia si no hubo oportunidad de poder gobernar o no hubo oportunidad en ninguna institución de yo poder ejercer mi profesión o ayudar o aportar, porque a veces la primera palabra que nos viene a la mente es aportar de alguna manera.
Yo fui invitado a la vicepresidencia de la República. Cuando me hicieron la entrevista fue la cosa más loca que he vivido en mi vida porque me la hizo un antropólogo, me la hizo un geógrafo y una psicóloga. Y la entrevista fue netamente política, es decir, qué opinaba yo de las políticas del país. O sea, nunca me preguntaron cuál era mi objetivo de vida, cuál era mi propósito o el por qué yo me estaba postulando. Nunca me postulé, más bien me llamaron. Y, o sea, que yo no sé cómo ellos llegaron a mi información, cómo me contactaron, pero igual yo asistí porque quería saber si, bueno, si había un espacio para mí en esa institución, Claro. lo cual me demostró que no había espacio. Y creo que para la mayoría de los venezolanos en muchos años no ha habido espacio para formarse y para poner en práctica el conocimiento que se ha tenido en las universidades. Entonces las redes sociales se han convertido, para mí en mi caso, pero miles, una puerta de continuar dando un aporte y en mi caso estoy afuera también. Entonces yo lo que ejerzo es para que el que está fuera de Venezuela, en este caso me refiero a la comunidad hispana, conozca la realidad de Venezuela. Pero no se lo voy a explicar a un venezolano que está allá, se lo explico al que está afuera y que entienda también desde un punto de vista semántico, de discurso y de por qué los gobernantes dicen lo que dicen en Venezuela y por qué lo dicen, cuál es la intención. Eso que está por detrás de las palabras es lo que yo trato de transmitir. El hecho de la gorrita de Venezuela que se la ponen con la bandera y el 4F. Entonces, si tú no usas esa gorra, tú eres apátrida. Si usas la otra, eres fascista. Entonces, eso no es solo marketing, tiene una explicación política y social de por qué eso ocurre así. Y bueno, yo creo que al final, como muchos venezolanos y cualquier ser humano, nace y crece decidido a ser, en tu caso, por ejemplo, locutor, pero tu función es que el locutor es un camino, tu función es informar, comunicar, estar allí para llevar un mensaje. Entonces, tu función de vida siempre va a ser comunicar, no importa el medio. En mi caso, siempre va a ser trabajar por mi país, Venezuela. O sea, yo sentí desde muy niño que yo quería hacer algo para mi país y quiero hacer algo para mi país. En primer momento lo hice a través de la carrera universitaria, haciendo trabajos de voluntariado, trabajé con adultos mayores, trabajé con comunidades. Estoy fuera de mi país, lo hago con el portugués para ayudar a venezolanos. Entonces, siempre hay en mí una conexión y una necesidad de hacerlo por Venezuela. Ahora, que no lo haga desde una institución pública o política será algo de cuestión de destino, pero no va a estar en mí depender de eso. Siempre lo hago, para, en verdad, para no quedarme en el aparato, ni con aquella sensación de que pude haberlo hecho y no lo hice. Ujú. No, y porque uno de alguna manera siente que se acaricia por dentro, si se puede decir así, cuando hace esas cosas que a uno le gustan al final y que son las que los llena y los nutre. En tu caso, trabajar por Venezuela y ahí se nota el amor que tienes por el país. Y eso me lleva a la siguiente pregunta y quiero saber qué significa para ti Venezuela en una palabra. Wow, Venezuela en una palabra significaría para mí, liderazgo. Creo que una vez Renio Tolina dijo que no nos podían decir a los venezolanos por dónde era el camino, porque nosotros habíamos empezado todo. Nosotros habíamos empezado lo que hoy se llama América Latina. O sea, Bolívar empezó todo eso. Entonces, que alguien viniera de fuera a decirnos lo que nosotros teníamos que hacer. Renio Tolina, en palabras de Renio Tolina, decía, no, no es por allí la cosa. Puede ser que nosotros escuchemos, puede ser que nosotros veamos los mejores ejemplos de otros países, pero aquí hay gente y hay sentimiento de gente que siempre ha querido ser la primera en todo y la mejor en todo. Entonces Venezuela, hasta por la posición estratégica, le conviene ser el líder de este continente. O sea, no porque Brasil sea grande, Brasil será líder en otras instancias como producción, territorio, pero Venezuela tiene una posición que debería aprovechar. Entonces yo, asociar Venezuela siempre ha sido el liderazgo. Ya tuvimos presidentes superletrados, tuvimos presidentes con visiones de país para el momento un poco atrasadas, adelantadas, pero la gente lo vio como locos Mm. pero creo que Venezuela, por el estirpe también de nuestra calidad humana, la resume en esa palabra, liderazgo. Y si este fuera hoy el último momento para tomar un avión e ir a Venezuela y ya no hubiese otra oportunidad, ¿te devolverías? Creo que sí, creo que sí. Si fuese la última oportunidad y también por lo que me decía un tío me decía, mira,
uno puede, un tío, y con los años también me lo dijo un amigo de la universidad, me dijo, mira, Carlos, la vida es dar carajazos, ¿no? Como decimos muy al interior de Venezuela, dar, caete a piña donde sea, pero morir, solo hay un lugar para morir. Tú decides dónde. Y ese ya yo lo decidí. Yo me gustaría morir en mi país. Volver a mi país y morir allá. Eh, no se puede morir dos veces. Entonces, tú puedes luchar en varios frentes, en varios lugares, pero morir no se puede dos veces. Así que sí, sin pensarlo dos veces me iría. Oye, ¿cuál es la canción que crees que forma parte de la banda sonora de tu vida como migrante? Quizás una canción que te haya acompañado durante todo este tránsito en este viaje como inmigrante, o una canción que te resuene y que te recuerde a Venezuela. Bueno, creo que diría dos, a la de Venezuela, de Luis Silva, porque hay una frase donde hay una parte en la canción que dice, por tus paisajes y sueños me iré, por esos mundos de Dios, ¿no? Entonces como que él te está diciendo que por más que me aleje, tú vas a ir en mi corazón, ¿no? El país. Entonces creo que esa parte de la música me inspira y también porque llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Pero hay otra de Jorge Guerrero que ahora no recuerdo el nombre, pero hay una de Jorge Guerrero que dice, luego la puedo buscar y la colocas en la edición, cuál es la canción, te la paso, pero en la letra él dice, me despido mi llano, mañana me voy muy lejos del centro y me iré mucho más allá del oriente. Entonces creo que Jorge Guerrero lo quería decir, voy a llevar mi música llanera a Mm. otros lados de Venezuela donde no la conocen. Creo que él trata de decir eso. Entonces yo creo que me robo ese mensaje de Jorge Guerrero de decir, me llevo o llevo mi cultura venezolana a otros territorios, a donde no la conocen. Entonces yo aquí me ha tocado hacer videos de arepa, explicar, hice una live preparando una arepa en vivo, mostrar cachapas, mostrar frases venezolanas. Entonces creo que uno se lleva realmente Venezuela consigo mismo Ujú. cuando la demuestra, cuando la muestras en otro país donde usualmente se la asocia a otra cosa que es pobreza, migración, gente sin comida. Entonces tratar de decir, mira, sí, eso existe, está allí, pero también somos esto. O sea, no somos unas personas o un país sin cultura, sí la tenemos y es una cultura muy linda también, una música llanera. Creo que esas dos canciones, estoy debiendo la de Jorge Guerrero, pero la enviamos. Y ahora que hablas de comida, ¿cuál es la comida que más extrañas de Venezuela que te gustaría volver a probar? Wow, aquí, gracias a Dios, como soy casado con una venezolana, nunca falta, digamos, un platico de arepas o caraotas. Realmente la gastronomía está muy presente en nosotros, gracias a Dios. Pero si me dirías en qué condiciones, creo que comerme una empanada con una malta sería, o un papelón con limón sería, wow, el éxtasis que no ha pasado más. A veces nos comemos unas empanaditas, pero creo que incluso sentir el aire venezolano es una nostalgia muy grande. Unas ¿Y cuál es la empanaditas. comida que más te gusta de donde estás ahora? De donde estoy ahora, mira, hay varias. A mí me gusta mucho una versión de pizza que es muy pequeña. Aquí se les llama esfijas. Y es como una comida, una masa árabe redonda, pequeña. Ujú. Realmente es brasileña, no es árabe, pero tiene cultura árabe. Entonces, es como una versión pequeña de la pizza donde cuando tú la vas a pedir, hay cuatro personas, cada persona pide su sabor. Entonces, no es como aquella que uno sufría, ¿qué pizza vamos a pedir? Si este pana Ujú, no come ujú. champiñones, o este no, sino que cada quien pide lo suyo y cada quien se lo come. Entonces, esa comida me encanta porque le colocan tocineta con queso. Me gusta muchísimo. Y de comida tradicional, me gusta un plato que se llama feijoada, aquí, que es como caraotas, tiene papas, tiene yuca, tiene arroz. Entonces, se le llama feijoada porque tiene cochino también. Entonces, tiene, y que el otro que tiene también es como aquí se le llama salchicha, es como un tipo de salchicha que en Venezuela no la tenemos, pero es que es divina también. No, Y pero eso es se una le colocan, bomba. es una bomba, sí, es una bomba. Porque aquí existe el feijão, que es un plato típico, y existe la feijoada, es como la expresión al máximo del feijão, pero con otros componentes que sí, es una bomba. Esa es la comida muy tradicional que me gusta. En general no me gusta mucho en comidas de harinas, entonces
De hecho, la arepa siempre me gusta delgada. Por eso hay unas comidas en Brasil que no me gustan mucho, pero igual las pruebo, que se llama coxinha, que es un plato típico muy brasileño. Entonces, cualquier extranjero tiene que probar la coxinha. Pero a mí en lo personal no me gusta por la harina. No me Ok. gusta. Ya me dijeron que es depende de quién la haga, porque hay gente que la hace más delgada. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver hasta que me toque una que me guste. Pero creo que colocaría de primero la feijoada y de segundo la esfija. Y ya para finalizar, Carlos, ¿qué crees tú que es el elemento, valor, herramienta, algo abstracto o incluso que se pueda palpar que un migrante tiene que meter en su maleta al emprender un viaje? A donde quiera que vaya, no se le puede quedar, se lo tiene que llevar. ¿Qué es? Propósito. Tener un propósito del por qué está haciendo eso. Porque el propósito es lo que lo va a hacer no devolverse. El propósito es lo que lo va a hacer no rendirse consigo mismo. Lo va a hacer creer en sí mismo también. Y el propósito es aquel que te va a ayudar a que en el peor día de frustración, de depresión, que lo vas a tener, que es normal que pasen estas situaciones, te va a hacer en un momento dado, te va a decir, bueno, estoy aquí, voy a sufrir, voy a llorar, voy a sentirme solo, voy a sentir que lo que estoy haciendo no es suficiente, pero yo tengo un propósito. Mi propósito es formarme, mejorar mi idioma, lo hice, gracias a Dios, el portugués, ayudar a este país, que lo hago también con mucho cariño, y algún día con lo que hago fuera poder devolverme a mi país y hacerlo, pero hacerlo con el mejor entusiasmo, y no solo por un deber, sino por el entusiasmo de que cuando vuelva a Venezuela me sienta contento porque lo que hice afuera fue parte de mi propósito. Y en mi propósito, en mi maleta, estaba volver a Venezuela. Así que cuando a mí me toque volver, no estoy haciendo algo nuevo, es algo que ya yo lo pensé hacer, solo que todo a su tiempo. Bueno, que llegue ese momento para que vuelvas tú y volvamos todos Así en un es. país que brinde las oportunidades para poder estar allá. Muchísimas gracias por estar conmigo. Carlos José León, en Mis Amigos los Migrantes, a usted que está allí. Gracias por suscribirse, por compartir y por dar like. Será hasta el próximo episodio.